Listo, chicos, vamos a continuar con el tema de cristianismo. Sí, vamos a continuar con el tema de cristianismo. Y en esta clase abordaremos ya la expansión del cristianismo como tal. Estábamos topando un tema que es el tema de que Jesús y su nacimiento no se conoce exactamente y por ese motivo religiosos, padres de la iglesia, posteriormente tomaron a la fiesta del solsticio de invierno, una fiesta pagana, una fiesta romana. ¿Qué significa la palabra pagano? Vamos a coger anotaciones, por favor. La palabra pagano significa aquel que no se encuentra adherido directamente a una fe. En este caso, a la fe cristiana. Dice Inés, Lick, ¿me permite de pronto tener la cámara apagada? Estoy recibiendo clase en el cel. Ya, no hay problema, por favor. Eso sí, deseo que para mi próxima clase, recuerden, todas mis clases deben ustedes estar presentes. Por ejemplo, aquí tengo una lista de los que están saliendo a la derecha en mi Zoom. Está Kevin, Ruth, habilita tu cámara, Leila, habilita tu cámara, Gabriela también, que los 4 los tengo aquí de entrada. Por lo menos ustedes habiliten sus cámaras, por favor, ¿sí? Para que los demás los vean. Por acá, exacto, muy bien. Entonces aquí estamos habilitando. Damaris también habilita tu cámara. Yadira, Inés que me acaba de decir que no puede. Aldair, Estefanía, Gerardo, todos los demás habiliten por favor sus cámaras, que me gusta ir comentando. Ya saben cómo me gusta la clase, ir comentando con ustedes y poder interactuar. Muy bien, entonces habíamos definido. Dígame por favor. Profe, no sé si es que me podría dejar salir del teléfono para ingresar en la computadora porque... Claro que sí, Leila, no hay Sí, problema. dice, a mí también, dice. Ya, Ya, entonces, gracias. no hay problema, o sea, en este momento salgan y volvemos a ingresar inmediatamente. Yo les doy paso. ¿Profe, puede repetir que era pagano? Pagano es aquel que no se encuentra adherido a una fe específica, en este caso, el cristianismo, ¿no? No se encuentra adherido a una fe específica, en este caso, el cristianismo. Ese es un pagano, es decir, aquellos que no eran parte de esa fe. ¿Ya? Muy bien, entonces, ahora vamos a ver el tema. Ya conociendo la vida de Jesús, ya conociendo en dónde creció, ya conociendo la estructura política, cómo los judíos se establecían desde una jerarquía específica, cómo los romanos habían influenciado directamente sobre su cultura y su religión, ¿sí? En ese momento se genera un mensaje de Jesús, Jesús transmite unas ideas y estas ideas son asumidas por un grupo de apóstoles, porque Jesús no solamente era que predicaba y se iba como, no, estaba rodeado de gente. Y estaba rodeado de gente que en ocasiones no le parecía a los sabios y religiosos aceptados por la ley o la Torá o por el judaísmo. Era una persona que no cumplía los requisitos básicos incluso de ser Mesías. Recuérdenme, por favor, Alejandra o Keila León o Ruth o Gabriela Barragán, recuérdenme cuáles eran los requisitos para que se te considere como Mesías. ¿Sí? Yo había dicho que para ser Mesías se necesitan 4 requisitos. ¿Cuáles son esos 4 requisitos para ser Mesías? Si usted quiere ser un Mesías, primer requisito, ¿cuál es? Construir el templo. Muy bien, reconstruir por tercera vez el templo. La primera vez lo había construido Salomón, el templo de Jerusalén, de ese templo estamos hablando. En un segundo momento, después de que fue destruido el templo de Salomón, lo reconstruyó Herodes el Grande. Y para que usted sea considerado como el Mesías, tiene que reconstruir el templo, tenerlo en pie. Segundo requisito. Reunir a todos los judíos de regreso a la tierra de Israel. Muy bien, entonces el Mesías tiene que cumplir esta profecía, que es traer a los judíos, llevarlos hasta Israel y ahí en ese lugar, en la tierra prometida por Dios, que es Israel, tenerlos ahí, hacer una nación israelita, ¿ya? A esa expansión de los judíos, atentos con lo que voy a decir, a esa expansión de los judíos que se hallan por el mundo se le llama diáspora. Sí, la diáspora es ese que los judíos se fueron a todo el mundo.
Entonces, el Mesías tiene que retraerlos, tiene que traerlos nuevamente a Israel, si se quiere considerar como Mesías. Recuerden que esa expansión de los judíos por el mundo se llama diáspora. Si ustedes escuchan esa palabra significará que los judíos se expandieron por el mundo. Hasta en Ecuador hay judíos. Y en el mundo los judíos, recuerden que son las personas que tienen hoy por hoy el dinero y el poder suficientes. Entonces, eso deben tenerlo muy claro en el momento en que hablen de ¿por qué los judíos son tan interesados en el dinero? ¿O por qué son tan ambiciosos, por así decirlo? Porque para su cultura religiosa, ser pobre es un castigo de Dios. Es decir, ustedes que están en su casa, si se pusieron ahí en la encuesta que son pobres, toditos son castigados de Dios, ¿no? Según la cultura judía, ¿no? Todo el que es pobre dice que Dios lo ha castigado y por ese motivo es pobre, ¿sí? Entonces, si usted es un judío y es pobre, tiene castigo. O este castigo es provocado por un pecado, es un pecador. Es decir, todos los que pusieron en la encuesta, según la cultura judía, son pecadores y por eso Dios los castiga. Ahora ya no les voy a llamar pobres, les voy a llamar pecadores. Muy bien, entonces pilas con eso. Muy bien, entonces estamos en la expansión del cristianismo y este cristianismo se expande porque Jesús no está solo. Jesús, como otros maestros de la ley, como otros maestros, estaba en el segundo criterio de por qué cuándo te podías considerar Mesías. A ver, otro requisito para ser Mesías. ¿Alguien? Otro requisito para ser Mesías. Traer una era de paz mundial, acabar con el odio, la opresión y la enfermedad. Muy bien, traer la era de paz mundial. Si tú eres Mesías, tienes que extenderla. Es decir, en el momento en que aparece el Mesías, y ese es el signo del Mesías, es un líder político y es un líder religioso, por eso es que no reconocen hasta el día de hoy a Jesús, los judíos, como un Mesías, porque él no extendió la paz por el mundo. Para ser Mesías, tienes que extender la paz. En el momento en que aparece el Mesías y se declara como Mesías, todas las guerras, todos los conflictos, sean tribales o sean guerras formales con armas, sean conflictos de cualquier tipo, cesan. Ya no hay, desaparecen. En ese momento vemos un signo del Mesías. Y por último, denme otro requisito para ser Mesías. Otro requisito para ser Mesías. ¡Hablen, niños! ¡Hablen! ¿Es así la palabra de Dios a todo el mundo? No, ese no es decir la palabra de Dios. Esparcir un conocimiento universal. Exacto, eso sí. No es la palabra de Dios. No. Es esparcir un conocimiento universal, todo el mundo sobre Dios. Pero no sobre Dios, o sea, no es que la gente cree en Dios. No. Es que la gente crea y acepte al único Dios verdadero del pueblo judío llamado Yahvé. Si no hay ese signo, tampoco eres Mesías. Por ese motivo, Jesús no es, o porque no cumplió esos requisitos, no puede ser considerado como Mesías. Muy bien. Pero el mensaje, ¿alguien quiso preguntar algo? Le voy a hacer una pregunta de lengua, no tengo una duda. ¿Es A ver, dígame. esparcir o expandir? ¿Perdón? ¿Es esparcir o expandir? Depende de lo que quiera decir y en qué contexto, porque desde un punto de vista análogo, ¿sí? Los términos pueden coincidir. Si usted dice quiere esparcir, que significa que va regando o rociando, ¿sí? Así como en el campo, usted esparce la semilla, o expandir, es decir, empieza, y como usted puede ver, al esparcir también se expande algo. Entonces, por eso son términos análogos, ¿sí? Términos que podría decir que tienen cierta relación. ¿Ya? Dice Gabriela, dice, el internet está pésimo, salió de la, ya, no hay problema, Gaby, tranquila. Si se sale, vuelven a ingresar, ya saben que no tengo inconveniente.
Listo, pero no se salgan por andar en alguna cochinada, por favor. Tienen que salirse por temas como que se cortó el internet o alguna cosa, ¿no? Por ese tipo de motivos. Si van a estar en sus cosas, me avisan, mejor salen y después ven el video. Aunque no verán que me gusta que la gente que está inscrita esté conmigo y esté trabajando. Si veo que están inscritos, así hayan pagado, los saco de los grupos. Verán, si me faltan demasiado, los saco de los grupos. Ya, los saco del grupo de WhatsApp, ya le borro su contacto, le saco de la plataforma, le saco de todo, ya no recibe clases. Y ahí me va a estar, ay, sí, profe, déjeme ingresar. Ya ahí llegamos a un acuerdo y vuelven a ingresar. Pero mientras no haya acuerdo de compromiso, no pueden ingresar. Muy bien. Entonces, ya que Jesús era considerado, tal vez no como el Mesías esperado por Dios, ese líder político. Recuerden que los judíos no esperan a un líder como Jesús. Jesús era controversial, sí. No cumplía la ley, no le interesaba, porque incluso Jesús dijo, a ver, yo respeto la ley, pero aquí les dejo el resumen de esa ley. 1, amar a Dios sobre todas las cosas. 2, amar al prójimo como a sí mismo. El que cumple eso no necesita hacer nada más, porque está cumpliendo implícitamente todo. Y segundo, las bienaventuranzas, que ya las vimos en el tema anterior. Hay más sobre Jesús, hay más enseñanzas, pero esas no las estamos viendo porque no es tema no es tema de profundización de la enseñanza de Jesús. Queremos ver más bien la médula del mensaje, y la médula del mensaje es ese. Ahora bien, este mensaje transmitido por Jesús no es que iba como loquito hablando por las plazas, no. Como otros maestros, otros rabís, un rabí es igual a maestro. Póngale ahí, por favor, rabí igual a maestro. En el lenguaje judío, así como Abba significa papito, rabí significa maestro. Muy bien. Entonces, al ser un maestro, estaba acompañado por sus discípulos, gente que lo seguía a como de lugar, reconocía en él algo extraordinario. Y aparte de que el tipo era sabio, conocía la ley de arriba abajo, de abajo arriba, le decía al mundo que él estaba sobre la ley, se inventó un par de mandamientos o sintetizó los mandamientos, dijo cosas que daban a entender que era el Hijo de Dios, imagínense, es decir, Dios es mi Padre. Sí, los judíos siempre habían visto a Dios como un ser poderoso, omnipotente, omnisciente, moralmente extraordinario, ¿sí? Pero nunca como un papá. Y es la diferencia de Jesús que dice, no, Dios, ya ve, ese que todo lo puede, que puede matar a cualquier, no, ese es mi papá. Sí, eso dijo Jesús. Esa gente que lo siguió se convirtió en se convirtieron en sus discípulos. Y estos discípulos fueron los encargados de coger lo que decía Jesús y transmitírselo a la gente, ya que en el pasado no había celular, redes sociales, porque si no Jesús, si hubiese estado en nuestra época, hubiese nacido, es muy probable que hubiese cogido el internet y todo el internet hable sobre Jesús porque fuese un tipazo tendría los memes más cool del mundo, ¿sí? Y por supuesto, también tendría los memes más chistosos porque la gente se burlaría de Jesús. Claro, y lo criticaría así como critica cualquier tendencia en redes. Pero sin duda sería un maestro youtuber, un maestro instagramer, un maestro de esos maestros de maestros dentro de Facebook, llamando la atención de todo el mundo. Eso sería Jesús. Lo mismo pasaba en ese momento, pero su medio de comunicación más efectivo fueron los discípulos. Ahora, ¿cuáles son estos discípulos, señoras y señores? Estos que también se llaman apóstoles. Por favor, me ayudan consultando qué significa apóstol, ¿sí? Jesús, línea, flechita por acá, tenía seguidores y estos seguidores son sus discípulos. Discípulos, el que cumple las palabras del maestro y que es igual a un apóstol. ¿Pero qué es un apóstol? Defíname, por favor, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿qué significa apóstol? Son los hombres escogidos por Jesús. ¿Mm?
¿Ya? Esa es la definición del diccionario. Persona que propaga o divulga una idea o una doctrina, especialmente la fe cristiana. Muy bien, listo. En el cristianismo, persona que divulga, persona que comparte una ideología, especialmente en el mundo, pero también, por ejemplo, Buda, que no era cristiano, que nació 500 años antes de Jesús, también tenía sus propios discípulos que se convirtieron en apóstoles, porque un discípulo, claro, te escucha, te obedece, pero el apóstol se encarga de llevar esa noticia, de compartirla a diferentes lugares. ¿Ya? Muy bien. Ahora, debemos comprender que los judíos, donde creció Jesús, donde dio su ministerio, no le pararon bola a Jesús. Claro, era un tema difícil. El tipo decían estaba loco. Algunos lo reconocían que tenía poderes y lo seguían por eso. Incluso miren que una mujer que sufría de sangrado permanente, una enfermedad de útero, alguna cosa, un cáncer incluso, se acercó y tuvo tanta fe que solo al tocar a Jesús se sanó, dicen los evangelios. Otros que con la sombra se sanó. Otros que Jesús vino, le puso barro. Miren lo que hace Jesús. Va para allá a una piscina, escupe al suelo, ve un ciego, escupe al suelo, hace barro con su saliva, le pone en los ojitos y lo sana. Le avisan por ahí que su mejor amigo de la infancia, un tal Lázaro, que nadie sabe de dónde, porque recuerden que no sabemos nada de 18 años de Jesús, pero ha tenido un amigo que se llama Lázaro, llega a esa casa, le dicen que se ha muerto, va, les pide que abren la piedra y lo resucita. O sea, es una cosa impresionante. Aparte de eso, un día se cabrea, va cabreado a Jerusalén, molesto, perdón la palabra, va emputadísimo, ve que están ahí en el templo, la gente haciendo negocio para supuestamente los sacrificios. Se calienta, coge un látigo y les cae a latigazos. Es como que si yo ahorita voy al mercado mayorista de aquí de Ambato y empiezo a pegarle a los comerciantes. Más o menos así es y una cosa que es admirable, ¿no? Entonces, ese personaje tiene sus seguidores y en ese ambiente, en el judaísmo, no es aceptado. El tipo no les gusta, no les cae bien, no les parece el Mesías y es precisamente por eso que la fe cristiana se extiende a todos los lugares y en el mundo judío casi no tiene pegue, ¿sí? No tiene pegue, o sea, no pegó. Como que si usted de repente se vuelve un gran médico en Caluma, en Guaranda o en Ambato, pero usted ejerce en Quito. ¿Ya? O sea, más o menos pasó eso. Se extiende en otro lugar, pero no ahí mismo. Muy bien, entonces eso para tenerlo claro. Recuerden algunos términos como rabí, que ya vimos que era maestro, como apóstol, que es aquel que comparte o extiende alguna ideología. Muy bien. ¿Quiénes son los apóstoles de Jesús? ¿Quiénes son sus discípulos? Los más cercanos, verán que son más. Los más cercanos de los que tenemos noticias, que eran panísimas, que se pegaban las chumas de a de veras. Pues verán, Jesús, y no estoy calumniando ni tampoco siendo blasfemo para los que creen en Jesús. Estoy hablando de la persona de Jesús. No quiero resultar irrespetuoso con las personas, estoy intentando darle una visión más realista, más humana, más encarnada, ¿no? Quisiera que cuando ustedes escuchen hablar de Jesús, lo vean no solamente en la dimensión de Hijo de Dios, todopoderoso, todo omnisciente, no. También véanlo desde la perspectiva humana. Y a Jesús lo tenían como borracho, ¿sí? Y ¿cómo era? Le encantaba la borrachera y la gula, sí, así lo tenían. Pues parece que alguien levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Hable. Yo, profe, que decía de lo de realista. Un día en una misa dijo eso el padre, que no se vayan mucho con lo que cree la gente de que, es un santo, pero realmente él fue en su vida igual que todos, pasó lo mismo. Además, habló de su infancia, dijo, ustedes ven que no habla de su infancia en la Biblia, es porque fue igual que todos y sería recalcar igual a la infancia de cada uno. No comparto con ese padre, no sé por qué, pero no, en realidad la infancia de Jesús es o sea, no es común.
Claro, sí, vivió momentos comunes, por supuesto, pero ningún niño a los 12 años, mi hijo tiene 8 y dice que es preadolescente, pero ningún niño a los 12 años se va y llega a un templo muy importante, el templo de Jerusalén, y asombra a toditos los sabios, los rabinos, los sacerdotes, el Sanedrín, con su sabiduría. O sea, los asombró, los dejó boquiabiertos. O sea, como decía, un niño, hijo de un carpintero, que no sabe ni leer, porque probablemente Jesús no sabía ni leer ni escribir, que no sabe ni leer ni escribir, se sabe todo y hasta nos da reflexiones y consejos. O sea, no sabían. Es anormal Jesús en algunos aspectos, pero también es bastante normal. ¿Por qué? Porque Jesús es muy humano y lo vemos porque los fariseos, que eran los que cumplían a rajatabla, hacía el punto y coma de la ley. Si decía, te tienes que sentar 10 veces para ser santo, se sentaban las 10 veces. Estos lo criticaban y decían que era un borracho, ¿sí? Porque sí, cada noche después de la predicación se reunía con sus panas, los apóstoles, se reunía con los pecadores, por eso le decían que andaba con malas juntas, se reunía con las prostitutas que venían hasta llorarle a los pies y secarle para pedirle perdón y Jesús las perdonaba, se reunía con los ladrones, con todo el mundo y había una fiesta, ¿sí? Por eso decían que era borracho, porque tomaban vino. Algunos dicen, no, es juguito de uva. Mi ex esposa, que ahora está en una conversión religiosa, está asistiendo a una iglesia cristiana, pero de muy, por así decirlo, muy fiel, muy moral, etcétera. Piensa que Jesús no tomaba vino, tomaba jugo de uva. No, el vino, el que te emborracha. Incluso el primer milagro del cual hablan los evangelios era convertir el agua en vino. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Sí, todos. Estamos hablando de un personaje que creo que todos conocemos. Y le estoy dando una versión muy humana, porque en realidad sí, o sea, hay una parte extraordinaria. El tipo hasta revivía muertos, pero también cogía en la noche, se sentaba con sus discípulos, se tomaban un vinito. Venía todo el mundo quería escucharle, que quería pasar, porque Jesús, yo me imagino que debió haber sido un tipo demasiado cool, demasiado genial, de esos tipos que tú quieres, no sé, tiene algo y quieres llegar y estar con esa persona, quieres que te empape un poco de lo que sabe, quieres que te anime, porque de repente te cogía, te veía como te conocía, aunque, o sea, por sus poderes, cogía y se acercaba a ti y de repente te decía, yo no te juzgo, te perdono, estás libre, y te sentías con una paz, una felicidad, querías celebrar, porque era una cosa, yo lo imagino de esa manera. Entonces, estos panas, estos amigos, estos acolitadores al extremo, que eran sus apóstoles, también fueron los encargados de impartir su doctrina, o sea, se quedaron impregnados adicional a eso, porque Jesús no solamente fue su gran amigo durante 3 años, les enseñó muchas cosas, les dio poder, sino que lo ven que se muere. Es un tipazo y de repente, ¡pum!, sentenciado y muerto. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora de repente se quedan sin piso, sin nada. Después dice un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, que vino el Espíritu Santo, los animó y salieron a predicar lo que habían aprendido sobre Jesús. Y estos apóstoles fueron Tomás, Simón, Andrés, Felipe, Bartolomé, Santiago, Mateo, Matías, Santiago el Mayor, Pedro y Juan, sus discípulos. Algunos dicen que Juan, el más joven, era su discípulo amado. Si no es que Jesús era gay, si no era gay, tranquilos. Para los que le andan dando esa visión, no es para nada. Antes, recuerden que ser homosexual en el mundo judío era un pecado apedreable, es decir, te mataban botándote piedras, ¿no? Incluso algunos dicen que por tradición un hombre de 30 años en el mundo judío no podía ser soltero, estaba mal visto. Incluso se dice, algunos expertos mencionan que Jesús pudo haber estado casado, tal vez sin hijos, pero pudo haber estado casado, pero eso no afecta
a que haya sido un tipazo y que tenía poderes y que era una persona genial y que incluso posiblemente para los que tienen fe también es el hijo de Dios, pero eso no le resta, más bien le suma. Por el hecho de haber estado casado, está bien, porque era un hombre normal, común y corriente. Muy bien, entonces estos son sus apóstoles. Ahora bien, dentro de estos apóstoles hay un viejito que se llama Pedro, ¿sí? Un hombre testarudo, un hombre necio, un hombre que es el que se encarga de dirigir a esta bola de pecadores que están aquí. Tomás, Simón, Andrés. Recuerden que Mateo, que anda por acá, era cobrador de impuestos y un cobrador de impuestos romanos. ¿Verdad? Era un judío que trabajaba para el imperio romano y les cobraba impuestos a sus hermanos judíos. Y era una persona sumamente mal vista. Y esta persona era discípulo de Jesús. Y esta persona fue liderada por Pedro, ¿sí? Pedro, que es el que se encarga desde la muerte de Jesús en consolidar la iglesia. La iglesia o lo que Jesús, bueno, recuerden que Jesús no es cristiano, es el Cristo, es el que inicia todo, pero quienes se convierten en cristianos son sus seguidores. Y en la cabeza de estos seguidores se encontraba Pedro. Muy bien, señoras y señores, aquí están y ahora aparece una nueva figura que se encarga de expandir el cristianismo, no en el pueblo judío, sino en el imperio romano. Aparece una nueva figura llamada Pablo, también llamado Saulo, que era su nombre anterior. ¿Ya? Ahora aparecen estos dos apóstoles. Vamos, antes de continuar y ver un par de videos que tengo a continuación, quiero información, quiero que me hagan una retroalimentación de lo que acabamos de hablar, quiero que me digan, ¿sí? Cosas, cuéntenme cosas de lo que acabamos de hablar. Hagamos un, técnicamente se diría, hagamos un feedback. Es decir, va y regresa. Yo ya hablé como loco, ahora háblenme ustedes. ¿Qué tienen para decirme? Resumen. Profe, Hable. ya. Bueno, estamos hablando de la expansión del cristianismo. Los principales promotores de expandir el cristianismo fueron los 12 apóstoles, o seguidores o discípulos. El término apóstol era propagador o predicador de, bueno, en este caso, la doctrina religiosa o la doctrina bíblica. También nos dijo que en el mundo judío, o sea, en los judíos, no tuvo acogida el cristianismo. La función de los mesías también las vimos, que también una de las funciones principales era a los mesías que estaban dispersos por el mundo, unirlos. ¿Qué más? Paganos, el término pagano, que significa aquel que no se encuentra en ninguna religión, o no, o sea, que no se encuentra adherido a una religión. Ya, ¿qué más le podría decir? Ya, que el principal apóstol fue Pedro, que, o sea, no sí, el que fue el que dirigió, fue el jefe, el viejito necio que dirigió al grupo, y ya que todos eran como que no, sí, ya. Entonces, en el libro decía también que fue el espíritu que los animó a seguir, a propagar el cristianismo. Pedro también consolidó la iglesia y ya, ¿no? No sé, Muy no me bien, acuerdo. gracias Alejandra. ¿Alguien más tiene algo que acotar de lo que acabamos de decir? Hablen. ¿Alguien más tiene algo que informarnos, retroalimentarnos? Nadie más. Qué triste, qué triste. Y yo que pensé que había caído en terreno fértil. Ya me estoy volviendo religioso con esta clase. Muy bien, a ver. Cuestión importante, ¿sí? Los judíos en su ambiente, incluso en la primera etapa del cristianismo, cuando empezaron los apóstoles, después de, hay que recordar una cosa, ¿no? Los apóstoles eran dos de los más cercanos, pero Jesús tenía más, incluso dice que
eran 12 y luego eran 72 que iban de pueblo en pueblo predicando lo que el rabino Jesús, Yoshua, había enseñado. Pero luego, después de ver el poder que tenía Jesús, lo matan, ¿sí? Y eso los deja en shock. Pero luego Jesús se dice que se les apareció, resucitó de entre los muertos, que esa muerte había significado la liberación del pecado y que ahora si crees en Jesús eres salvo. Etc. Todas esas ideas, todo eso se propagó. Pero al principio los apóstoles sufrieron exclusión y algunos la muerte. O sea, esos 12 apóstoles de los que acabamos de mencionar, algunos fueron crucificados, apedreados por sus propios hermanos judíos porque no aceptaban incluso. Llegó un momento en que consideraron herético, una herejía, ¿sí? Herejía, vamos a poner la palabra herejía. Herejía es una expresión contraria a la fe. Es un conjunto de ideas que atentan sobre una fe específica o un tipo de creencias. Eso es una herejía. Por ejemplo, si yo digo que Jesús, en el cristianismo, si yo digo que Jesús es el Hijo de Dios, eso es una herejía. Perdón, si en el cristianismo yo digo que Jesús no es el Hijo de Dios y no es más que un personaje, uno de esos personajes, eso en el cristianismo es una herejía. Si en el judaísmo yo iba y decía que Jesús era el Mesías y los judíos decían, para ser Mesías se necesita 4 cosas y Jesús no cumple ninguna, también es una herejía. Pero los judíos no era que decían, es una herejía como ahora los cristianos, que somos bien tolerantes, ¿no? Es cada loco con su tema, decimos. Los judíos decían, es una herejía, y hasta te mataban por esa herejía. Te sentenciaban a ser lapidado, o te llevaban con los romanos para que ellos te maten. ¿Sí? Entonces, ese es el mundo en el que inicia el cristianismo. Por eso también sorprende cómo después de que tanta gente murió por esas ideas, ¿sí? Y la intención era que si te mataban, ya la gente dijera, uy, no están matando a los que creen en eso, mejor nos vamos por acá, no creamos en esas vainas y no atentemos con nuestra propia vida. A pesar de que la gente se murió, seguía ingresando a esa fe, a creer que Jesús era el Mesías y a aceptar sus enseñanzas. Eso es una cosa de locos, porque la muerte de un creyente, uno piensa que dice, no, los demás creyentes les van a decir, no, yo no me quiero morir, así que esa creencia se queda por ahí. No, más bien animó a que más gente crea. Es una cosa impresionante. Muy bien, entonces, ahora bien, estos primeros cristianos fueron poco a poco expandiéndose por el mundo, dejando a sus discípulos también, y estos discípulos sufrieron martirio, exclusión por los mismos judíos. Pero estos 2 señores son muy importantes porque no solamente le hablaron a los judíos, sino también a los no judíos o paganos que estaban extendidos por es decir, ¿eras judío? No importaba. Si no eras judío, podías escuchar esta palabra. Y si creías en Jesús, ya te salvabas, ya eras parte de esa fe y ya eras parte del grupo. ¿Ya? Estos son los encargados. En realidad, quien creó al cristianismo es Pedro, por un lado, con una fuerza, ¿sí? Pero quien más lo crea es Pablo. Incluso se le dio el rango de apóstol, porque los apóstoles son los 12, pero son los que conocieron a Jesús, pero Pablo no lo conoció. Pero a pesar de eso, por su trayectoria, por lo que hizo, se le dio el rango de apóstol. Muy bien, entonces, con esas ideas vamos a pasar a ver un par de videos que me dan una referencia de quiénes eran cada uno de ellos, qué tan importantes fueron en los inicios del cristianismo. Atentos, por favor, cogemos anotaciones en este momento sobre cada uno de estos videos. Hay que dar el crédito a algunos youtubers, no recuerdo específicamente la página, pero los he descargado, los tengo en mi computadora y están ahí con todo. Este no es un video de pago, así que es un video informativo, educativo. Las referencias las pondré cuando suba el video a YouTube.
Pero de igual manera, el asunto es que sea didáctico y que ustedes puedan aprender más y que conozcan más sobre esta fe. Así lo iremos haciendo también cuando trabajemos un poco con el Islam, que también es parte de la historia y su influencia también está impregnada en nosotros. A pesar de que no creemos en Alá, a pesar de que no seguimos las enseñanzas de Mahoma ni del Corán, tenemos una influencia islámica. Muy bien, entonces empecemos con el apóstol. ¿Con quién quieren empezar? Voy a lanzar a la cara o sello, señoras y señores. Pedro o Pablo. Me saco una moneda de dólar. Aquí está la monedita. ¿Sí? Cara para Pedro, cruz para Pablo. Empezamos. Listo. Va, cruz, Pablo. Empezamos primero con Pablo. Video de Pablo, espero que no me falle el video. Listo. Chuta, dice que PowerPoint no puede abrir el video especificado. ¡Qué triste! Es que estaba enlazado. Muy bien, salimos de aquí. Vamos a dejar de compartir. Estamos en esta parte aquí. Voy a irme a la carpeta donde tengo estos videos. Y me voy a Cristianismo Videos. Y aquí está el video de Pablo. Voy a abrirlo. Y voy a esperar hasta que se habilite eso. Muy bien. Espera un ratito. No te me aloques. Ya, vamos ahí. Muy bien. Compartimos pantalla. Atentos, por favor. Ya. Díganme si es que se ve el video, por favor. Sí, profe. ¿Se ve o no se ve? Sí. Muy bien. Entonces va Pablito. Pablito, el apóstol Pablo. Ustedes recuerden una cosa siempre. Sin Pablo no seríamos cristianos. Incluso Pedro no hubiese tenido la misma influencia si no hubiese visto la acción de Pablo. Y nosotros no hubiésemos sido cristianos. Ni hubiésemos, bueno, hubiese sido así una religión lejana por allá por el Medio Oriente, pero nosotros nada que ver. Jamás habría llegado a España si no hubiese sido por Pablo. Entonces, atentos. Pablo, oriundo de Tarso, capital de Cilicia, nació en el seno de una familia acomodada de artesanos. Profe, hazle el volumen un poquito. Ah, listo, no se escucha bien. A ver, espérenme un ratito. Voy a utilizar el volumen de... ¿Dónde estás? Ya. A ver, me dicen si se escucha mejor, ¿sí? Por favor. ¿Sí me escuchan a mí? Sí. Ya, muy bien. Entonces... Perfecto. ¿Me dicen si se escucha mejor? Pablo, oriundo de Tarso, capital de Cilicia. ¿Se escucha? Sí, dicen. Sí, profe. Ahí está mejor, ¿verdad? Va. Pablo, oriundo de Tarso, capital de Cilicia, nació en el seno de una familia acomodada de artesanos, judíos fariseos de cultura helenística que poseían el estatuto jurídico de ciudadanos romanos. Muy bien, atentos, verán que Pablo nace en Atenas. Ojo, Pablo es griego, pero de origen judío, es decir, de judíos que se encontraban en ese sector. Recuerden que los judíos se expandieron por todo el imperio. ¿Ya? Pablo era ciudadano romano porque Grecia estaba en ese entonces como parte del imperio romano. Y Pablo tuvo una educación helenística, es decir, griega, y sabía griego. Después de los estudios habituales de la comunidad hebraica, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuarlos en la escuela de los mejores doctores de la ley. Muy bien, atentos a eso. Pablo se llama Saulo, no se llama Pablo específicamente, luego toma ese nombre, nace con el nombre hebreo de Pablo. ¿Listo? Pablo se educa en las mejores escuelas hebraicas que se encontraban en Atenas en ese entonces, bueno, que también se encontraban en toda esa parte, es mandado, es decir, es una persona sumamente educada.
en especial en la del famoso rabino Gamaliel. Listo. ¿Dónde se educó Pablo? En una escuela hebraica de un señor que se llamaba Gamaliel. Adquirió así una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística, ya que hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Muy bien. Pablo era una persona culta, había aprendido sobre leyes, habría aprendido sobre la tradición hebraica, la Torá, etcétera. Habría aprendido a comerciar, habría aprendido muchísimas cosas, ¿no? Y manejaba 4 pequeños idiomas, que era griego, ¿cuál más? ¿Qué otro idioma manejaba Pablo? Latín. Latín, muy bien. Que era, el idioma latín era el idioma oficial del Imperio Romano, pero también había otro idioma oficial que era el griego, también sabía griego. También sabía hablar hebreo, también lo hablaba, y también sabía hablar arameo, que era otro idioma del imperio o de la provincia judaica. Aparentemente no vivió en Jerusalén hasta algunos años después de la muerte de Cristo. Aparece por primera vez en el año 36, cuando fue lapidado Esteban. En concordancia con la educación que había recibido, precedida por la más rígida observancia de las tradiciones farisaicas, Saulo se significó por aquellos años como un acérrimo perseguidor del cristianismo. A ver, atentos a eso, pilas, verán. Pablo era fariseo, o sea, era de los fanáticos de la religión hebraica, o sea, de la religión judía. Era un fanático, era una persona que estaba educada para seguir la ley a como dé lugar y defenderla hasta la muerte. Esa era su forma de entender la tradición judía. Muy bien, era fariseo, recordemos eso, recuerden. Nace en Atenas, es educado en la escuela de Gamaliel, aprende 4 idiomas, aprende muchísimas cosas y aparte es fariseo. Considerado entonces una secta herética del judaísmo. Inflexiblemente ortodoxo, el joven Saulo de Tarso estuvo presente no solo en la lapidación de Esteban, sino que se ofreció además a vigilar los vestidos de los asesinos. Muy bien, una cosa que no había mencionado antes, o que también lo mencioné, pero no este hecho específico, es que Esteban, que también era uno de los discípulos de Jesús, fue lapidado por el Sanedrín y por los judíos por profesar la fe en Cristo Jesús y reconocer que Jesús era el Hijo de Dios verdadero. Eso lo llevó a la muerte. Y Pablo estuvo en esa lapidación, e incluso dicen que participó cuidándolo, no lo mató con una piedra a Esteban, no le lanzó una piedra, pero sí estuvo cuidándole los vestidos es decir, las túnicas y demás, a los que estaban apedreando a Esteban. Los jefes de los sacerdotes del templo le confiaron la misión de buscar y hacer detener a los partidarios de Jesús en Damasco. Pero de camino a esta ciudad, Saulo fue objeto de un modo inesperado de una manifestación prodigiosa del poder divino. Deslumbrado por una misteriosa luz, arrojado a tierra, cegado, se volvió a levantar, convertido ya a la fe de Jesucristo. Según el relato de los Hechos y de varias de las epístolas del propio Pablo, el mismo Jesús se le apareció, le reprochó su conducta y lo llamó a convertirse en el apóstol de los gentiles. En Damasco, luego de que Ananías lo bautizara en nombre de Jesús, Pablo recibe de nuevo la vista y permanece en Damasco cerca de 3 años, en donde debe escapar en un gran cesto desde lo alto de las murallas para que los judíos fanáticos de Damasco no lo maten. De allí fue a Jerusalén, en donde pudo ponerse en contacto con los jefes de la iglesia, con los apóstoles y sobre todo con Pedro, con el cual permaneció cerca de 15 días. Allí conoció a Bernabé, que lo conocía bien, que quizá era pariente suyo. Regresó después a su ciudad natal de Tarso, en cuya región residió y predicó hasta que en el año 43 vino a buscarlo Bernabé. Pablo y Bernabé fueron enviados a Antioquía, ciudad cosmopolita donde eran numerosos los seguidores de Jesús. En compañía de Bernabé, Pablo inició desde Antioquía el primero de sus viajes misioneros. Muy bien, a ver, atentos. Antes de continuar, recuerden que Pablo es Jesús, se le aparece a Pablo. Bueno, eso dice Pablo, ¿no? Que Jesús se le apareció, le habló, le reprendió por andar matando cristianos, porque Pablo los seguía, los sentenciaba y los hacía apedrear, porque
para entonces ser cristiano era ser hereje de la religión judía. Eso es muy bien. Bueno, dice que Pablo inicia su misión o sus acciones o extender el cristianismo en Antioquía, que es parte del Imperio Romano que lo estamos viendo en este momento. Este es el primer viaje que hace Pablo. En el libro de texto que les mandé a revisar de segundo de bachillerato, de historia de segundo de bachillerato, en ese libro están los viajes de Pablo. Entonces estamos viendo este video que nos está resumiendo de una manera adecuada, o nos está mostrando gráficamente por dónde nomás se dio la vuelta a Pablo. Donde eran numerosos los seguidores de Jesús. Muy bien, entonces, ¿dónde comienzan los viajes de Pablo? En Antioquía, ¿sí? Para que tengamos claro eso. Un segundito. Ya, ahora sí, continuemos. Compañía de Bernabé, Pablo inició desde Antioquía el primero de sus viajes misioneros, que lo llevó en el año 46 a Chipre y luego a diversas localidades de Asia Menor. En Chipre, donde obtuvieron los primeros frutos de su trabajo, abandonó Saulo definitivamente su nombre hebreo para adoptar el de Pablo, que llevaba probablemente desde niño como segundo apellido. Muy bien, entonces recordemos una cuestión importante. En este tiempo, uno se llamaba con su nombre de pila, por ejemplo, Saulo, que era su nombre hebreo, y se le ponía el apellido como una especie de ciudad, es decir, de dónde tú provienes. En este caso, Saulo había nacido en Tarso, entonces por lo tanto era Saulo de Tarso, pero también tenía un nombre griego que era un nombre más entendible o más adaptable para este mundo que hablaba griego, que era Pablo. Por eso es que abandona ese nombre de Saulo y ahora se llama Pablo. Atentos a este pequeño detalle, este pequeño tip. Su romanidad podía parecer oportuna para el desarrollo de la misión que el apóstol se proponía llevar a cabo en los ambientes gentiles. En adelante, sería él quien daría la palabra del evangelio al mundo pagano. A lo largo de su predicación, Pablo iba presentándose sucesivamente en las sinagogas de las diversas comunidades judaicas, pero esta presentación terminaba casi siempre en un fracaso. Y pocos fueron los hebreos que abrazaron el cristianismo por obra suya. Mucho más eficaz caía su palabra entre los gentiles y entre los indiferentes que nada sabían de la religión monoteísta hebraica. Muy bien, entonces, a ver, aquí tenemos una observación que es una concordancia con lo que ya hemos dicho. Los hebreos no aceptaron bien esta palabra, no les caía bien la idea, así que nadie le paraba bola. ¿Ya? Le fue mucho mejor con los paganos, con los gentiles, que también es un sinónimo de pagano, es decir, aquel que no está adherido a esa religión. En este primer viaje recorrió, además de Chipre... Profe, ¿y este signo que está ahí en la iglesia qué significa? ¿Perdón? Ese signo que está ahí en esa como tipo iglesia, ¿qué significa? Es la estrella de David, es un símbolo que reconoce a los judíos. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, Hitler, para humillarlos, los hizo que se pongan en su ropa la estrella de David y así poder reconocer a los judíos. ¿Sí? Eso significa. Es un símbolo honorífico, ¿no? Es un símbolo muy destacable de la religión judía, pero se lo tomó de una manera peyorativa en algún momento de la historia. Dice Alejandra, profe, disculpe, ¿será que me puedo retirar? Ah, ya, sí, no hay problema. Tranquila, ¿no? Recuerde que esto está siendo grabado y ya se subirá a YouTube. Listo, entonces continuemos. Ya tenemos una idea clara de qué significaba este símbolo, ¿no? Ya lo retrocedo el video para... En este primer viaje recorrió los indiferentes que nada sabían. Ahí está, este símbolo se le llama que son dos triángulos, uno hacia abajo y otro hacia arriba, o la estrella de 6 puntas, que se le conoce famosamente como la estrella de David. ¿Ya? De la religión monoteísta hebraica. En este primer viaje recorrió, además de Chipre, algunas regiones apartadas de Asia Menor. Creó centros de cristianos en Perge, Panfilia, en Antioquía, en Listra, Iconio y Derbe de Licaonia. El éxito fue notable, pero también fueron numerosas las dificultades. En Listra escapó de la muerte solo porque sus lapidarios creyeron erróneamente que ya había muerto. Entre el primer y segundo viaje, Pablo residió algún tiempo en Antioquía. Desde entonces marchó a Jerusalén para asistir al llamado concilio de los apóstoles. Las cuestiones que iban a tratarse en el concilio eran de una gravedad difícilmente concebible en nuestros días.
había que establecer y rechazar los preceptos judíos para los conversos que procedían del paganismo. Durante el concilio, la postura de Pablo y Bernabé es defendida por los apóstoles, por lo que se ordena no obligar a los gentiles a circuncidarse y a guardar la ley para ser salvos. Se impone entonces la doctrina de la gracia y no la doctrina de las obras por medio de la ley para la salvación. A ver, ¿qué quiere decir esto, chicos? Verán, en el año 45, es decir, después, recuerden que Jesús había muerto cuando tenía 33 años. Es decir, unos 10 o 12 años después de la muerte de Jesús, los apóstoles se reunieron porque Pablo estaba haciendo cosas que nunca se habían pensado, que era haber llegado tan lejos con el mensaje de Jesús. Y cuando llegó tan lejos, la gente que estaba recibiéndolo no conocía la ley judía y por lo tanto había un conflicto. Algunos apóstoles y algunos cristianos judíos decían que para ser realmente salvado por Dios e ir al cielo y gozar con Él, usted tenía que seguir la ley de los judíos y adicional creer en Jesús y en sus obras. Pero Pablo y Bernabé decían que no, porque esa gente no sabe cuál es la ley. Incluso algunos judíos cristianos, es decir, ex judíos que ahora eran cristianos, decían que para que usted se salve tenía que circuncidarse. Por favor, todos consulten qué es circuncidarse. Por favor, tengan la bondad. Y ayúdeme a alguien leyendo la definición de la circuncisión. ¿Ya alguien me puede ayudar con la definición de circuncisión? Profe, ¿es como una tipo cirugía? ¿Ya? Porque aquí dice, si la circuncisión masculina es una cirugía para extraer el prepucio, que es un pliegue de la piel que cubre y protege la punta redonda del prepucio, da sensibilidad y lubricación. Sí, eso es lo que, claro, prácticamente los judíos que todos los judíos son circuncidados, es decir, cuando son bebés se les corta el prepucio y se les saca. Es decir, los judíos, a ver, disculpen las expresiones tan grotescas que voy a decir, pero es como más o menos cortarle la cabecita del pene. Eso es la circuncisión. Y decían algunos judíos de esta primera etapa que ya se convirtieron al cristianismo que si usted no se hacía eso, usted no podía ni creer en Jesús bien, ni haberse salvado, ni nada. Entonces, eso fue lo que fueron a pelear Pablo y Bernabé en ese concilio que es una reunión de estos apóstoles. ¿Listo? ¿Le entendimos esa parte? Para que no se quede el video sin entender. Listo, entonces continuemos. El segundo viaje evangélico comprendió la visita de las comunidades cristianas de Anatolia, fundadas unos años antes. Visitó algunas ciudades de Asia, proconsular, y marchó después a Macedonia y Acaya. La evangelización se hizo particularmente patente en Filipos, Tesalónica, Berea y Corintio. A ver, aquí si ustedes se dan cuenta, ¿quién realmente extendió? Porque aquí no se habla de los apóstoles. Los apóstoles no hicieron mucho en realidad. Pero quien extendió la fe fue Pablo. Es decir, se fue por allá, por acá, por aquí. Pablo se recorrió todo el imperio romano. Y era bueno porque él era un ciudadano romano con todas las credenciales. Y adicional conocía varios. Y por eso es que también su obra fue muy efectiva. También Atenas fue visitada por San Pablo, quien pronunció allí el famoso discurso en el que combatió la filosofía estoica. El resultado, desde el punto de vista evangelizador, fue más bien exiguo. Durante su estancia en Corintio, donde estuvo en contacto con el gobernador de la provincia, Gayo, inició al parecer su actividad como escritor. A ver, atentos, ¿qué significa exiguo? Consulte, por favor, exiguo. ¿Qué significa exiguo? Exiguo. Comente.
Es escaso o insuficiente. Muy bien, eso significa exiguo, es decir, a pesar de que Pablo hacía una gran dote de orador, incluso se fue contra la filosofía estoica, que es una filosofía muy arraigada, incluso hasta el día de hoy hay mucha gente que practica esta filosofía, es una filosofía de práctica, no tuvo mucho éxito. ¿Ya? Y es aquí cuando ya comienza su etapa de escribir. Atentos a eso. Enviando la primera y segunda epístola de los tesalonicenses. Término, epístola, ¿qué significa? Término nuevo, epístola, ¿qué significa? Carta masiva formal que se dirige a un conjunto de personas. Perfecto, muy bien. No es una carta común de persona a persona. Se puede entender, sí, pero es más apropiado cuando se habla de una epístola, cuando esta carta es para dirigírsela a varias personas. Epístola. En las que ilustra a los fieles acerca de la segunda venida de Cristo y de la resurrección de la carne. El tercer viaje se inició. Verán que Pablo dice que cuando llegue el fin del mundo, cuando venga Jesús, los muertos van a resucitar en su carne, o sea, en su carne y hueso, ¿sí? Por eso es que algunas ideas cristianas dicen que no se puede cremar al cuerpo porque si no, no va a poder resucitar. Unas ideas, ¿no? Eso es lo que dice Pablo ahí. Pablo dice que cuando llegue Jesús va a resucitar a toditos en su propio cuerpo. Con la visita a las comunidades de Asia Menor y continuó también por Macedonia y Acaya, donde Pablo estuvo 3 meses, pero como centro principal fue escogida la gran ciudad de Éfeso. Allí permaneció durante casi 3 años, trabajando con un grupo de colaboradores de la ciudad y su región. Entonces Demetrio, un representante de los numerosos comerciantes que explotaban la venta de estatuillas de Artemisa, propició un tumulto contra Pablo. Desde Éfeso, Pablo escribió la primera epístola a los Corintios, en la que transparenta muy bien las dificultades encontradas por el cristianismo en un ambiente licencioso y frívolo, como lo era. Listo, muy bien. 2 palabras, licencioso y frívolo. ¿Qué significa? Palabras nuevas, vamos, todos a anotar palabras nuevas, pilas. Palabras nuevas, licencioso y frívolo. Licencioso y frívolo. ¿Qué significa licencioso? Aquí tenemos algunos términos. Que es atrevido y disoluto. Ya, muy bien, licencioso, es decir, que es atrevido. ¿Y qué significa disoluto? Deme otro sinónimo. Que carece de moralidad. Que carece de moralidad, eso significa licencioso. Andar de putilingo por ahí. Perdón la expresión. Pero andar por aquí, por allá, haciendo cualquier cosa, bebiendo, etcétera, ¿no? Ya, muy bien. ¿Y qué significa, cuál era? Licencioso y frívolo. ¿Qué es frívolo? Que no concede a las cosas la importancia que merecen, no las da con la seriedad, el sentimiento o el interés requerido y solo piensa en el aspecto divertido o lúdico de la vida. Muy bien, es como cuando le dicen te amo y usted dice gracias. Frívolo, ¿sí? Eso es ser frívolo. Muy bien, entonces cuando usted le dice, ay, te conseguí tal cosa, hice un esfuerzo enorme, y usted dice, ay, ya, muchas gracias, sí, qué chévere, qué bonito. Eso es, y también darse a placeres sin mayor trascendencia, ¿no? Es como cuando te dicen, después de haber tenido relaciones, y bueno, ¿y qué somos? Y usted no sabe qué responder. Ya más o menos es la idea que se está, ¿no? Solo era eso, no era un juego. En esa ciudad. Probablemente se sitúa en la misma ciudad la redacción de la epístola a los Gálatas y la epístola a los Filipenses, en tanto que la segunda epístola de los Corintios fue escrita poco después, en Macedonia. Desde Corintio envió el apóstol la importante epístola a los Romanos, en la que trata a fondo la relación entre la fe y las obras respecto a la salvación. Con eso pretendía preparar su próxima visita a la capital del imperio. Sin embargo, los hechos se desarrollaron de un modo distinto. Habiéndose dirigido Pablo a Jerusalén para entregar una cuantiosa colecta a la iglesia, fue encarcelado y fue enviado al procónsul romano Félix. Allí pasó el apóstol 2 años bajo la custodia militar. Decidieron embarcarlo fuertemente custodiado con destino a Roma.
donde los tribunales de Nerón decidirían sobre él. El viaje marítimo fue, por otra parte, fecundo en episodios pintorescos, como el naufragio y la salvación milagrosa. Desde los años 61 a 63 vivió Pablo en Roma, parte en prisión y parte en una especie de libertad condicional y vigilada, en una casa particular. En el transcurso de este cautiverio romano, escribió por lo menos 3 de sus cartas: la epístola a los Efesios, la epístola a los Colosenses y la epístola de Filemón. En sus Muy bien. últimos años escribió las epístolas a Timoteo, las epístolas... Muy bien, aquí quiero detenerme para hacerles notar una cosa. Llegó Pablo a ser un personaje tan importante en el Imperio Romano que tenía que ser controlado, porque si lo dejaban hablar, era capaz de convencer a multitudes para bautizarse. Incluso el emperador Nerón vio que había una comunidad muy grande de esta nueva secta, porque para ese momento era una secta, que no respetaba a los dioses romanos, que no respetaba sus cultos y que no respetaba la adoración al mismo emperador, que merecía adoración por sus súbditos, y era tan peligroso que lo tuvieron que mantener controlado y vigilado. Sí, es una cosa que se puede analizar, ¿no? A Tito y la epístola a los Hebreos. Luego de su encarcelación en Roma, ya no tenemos datos por parte del libro de Hechos sobre Pablo. Algunos dicen que fue martirizado en el año 67 después de Cristo. Algunos dicen, no se sabe, aquí desaparece, ya no se sabe qué sucedió con él. O sea, se cuentan algunas leyendas que se convirtieron algunas en tradición. Mientras que otros dicen que fue liberado y que continuó su ministerio hasta llegar a España. Pablo ha llegado a ser uno de los apóstoles más importantes del Nuevo Testamento. Hay una antigua descripción tradicional de Pablo que lo presenta como un hombre pequeño de estatura, con cejas prominentes, de nariz larga, calvo y de piernas arqueadas. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, a compartirlo, a poner me gusta y a comentarlo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Muy bien, entonces ya tenemos una idea clara de quién era Pablo, qué fue lo que hizo, por dónde se fue, qué tan importante fue para extender el cristianismo. Y debemos llegar a esta etapa en la que Pablo hace todas estas acciones, porque de ahí comprendemos por qué los cristianos pasaron en el Imperio Romano. Recuerden que ahí, en el Imperio Romano, pasaron torturas, martirios y demás, porque eran vistos como una secta peligrosa que no respetaba el culto a los dioses romanos. ¿Ya? Eso para que lo tengamos claro. Vamos a ver el video vamos a hacer una cosa. El de Pablo, el video de Pedro, se los voy a enviar a través de WhatsApp para que lo revisen y para que en casa le echen una ojeada, lo vean, para que se den cuenta por dónde va el asunto. Y voy a terminar con la presentación y terminar este apartado que lo considero sumamente importante. Muy bien, entonces continuamos. Coméntenme por favor si es que están viendo el compartir. Sí, Sí, están viendo, ¿no? sí, profe. Muy bien, entonces déjenme ver si es que me da conexión a estas. Ahora sí dice, de religión perseguida a religión oficial. Listo, Pablo establece todas estas comunidades, Pedro también participa, es un trabajo conjunto con Pedro. También Pedro, el apóstol Pedro, llega a Roma, y esto parece poco importante hoy para ustedes, pero para esa época llegar a Roma era trascendente, era haber llegado, es como Roma en ese momento histórico era como Nueva York es al día de hoy, ¿sí? Si usted pega en Nueva York, que es la capital del mundo, hoy le conocemos así, usted prácticamente su mensaje llegaría a todo el mundo, ¿ya? Listo, más o menos así es el asunto con Roma en ese momento. Pero al principio es una religión perseguida. ¿Y por qué es una religión perseguida? Porque no le caía bien. Primera cosa, no caía bien porque pedía que ya se deje de adorar al emperador romano. Segundo, porque se pedía que se crea en un solo Dios y los romanos creían en una gama de dioses. Todo, Baco, por ejemplo, el dios del vino, Minerva, la diosa de la sabiduría,
Júpiter, el dios de dioses. ¿Cuál más? No se me viene ninguno más a la mente, de los dioses romanos, ¿ya? Voy a abrir en este momento cuántas persecuciones sufrieron los cristianos a manos de los romanos, ¿no? Esperen un segundito. Vamos para atrás, vamos para atrás. Un poquito más, imágenes. Déjenme ver dónde está esa imagen, que la tenía enlazada, pero lo pasé a la memoria y se me ha perdido. Muy bien, ahí se están abriendo persecuciones cristianas. Aquí tengo una imagen que nos da una ilustración bastante significativa de estas persecuciones que tuvieron que vivir los cristianos en esta primera etapa. Recuerden que en esta primera etapa el cristianismo es perseguido, es ejecutado, y se dieron muchísimas ejecuciones a nombre de defender la fe de los dioses en Roma. Muy bien, entonces estamos aquí. Coméntenme si se ve una imagen que dice persecuciones a los cristianos. Sí, profe. Muy bien, entonces estas son las persecuciones. Significa, si tú crees en Cristo Jesús y que no puedes renegar de esta fe, el imperio te coge y te lleva a ser castigado con azotes, el mejor de los casos, y te piden que abandones tu fe. Si dices que no, te torturan, ¿sí? Días, semanas, te encarcelan hasta que tú digas un día, vea, ya no creo, libéreme, ¿sí? Y que tienes que aceptar y adorar a los dioses romanos. Es una especie de escuela, porque adorar a los dioses romanos era también adorar al imperio, adorar al emperador y aparte de eso pagar los tributos que exigía el emperador, que no solamente eran monedas, sino también trabajo para las grandes obras. Ahora bien, estas persecuciones, cuando no acababan en la cárcel o en la tortura, acababan en la muerte. Y los emperadores eran muy creativos para poder darle muerte a los cristianos. ¿Por qué eran muy creativos? Porque, por ejemplo, los arrojaban al circo romano, que era el lugar donde los gladiadores peleaban, donde habían festejos, porque la cultura romana era muy sangrienta, muy irrespetuosa de la vida humana. Incluso los cristianos eran puestos en el centro del circo para que los gladiadores calienten los brazos matando a los cristianos. Es decir, cogían con ingresaban al circo y luego de eso, coméntenme si se me escucha. Sí, profe. Ya, listo. Ingresaban al circo y con la espada empezaban a hacer así, matar a cristianos solo por el hecho de que tenían que calentar el brazo para poder después pelear y matarse entre sí. Eso significa persecución. Entonces, esa iglesia los cristianos tuvieron algunas persecuciones. Por ejemplo, Nerón, que todavía vivía Pablo y Pedro para ese entonces, los persiguió 4 años para exterminarlos, pero no pudo. También en el año 81 al 96, miren que pasaron 15 años con la persecución de Domiciano, que es otro emperador. Luego, todos estos emperadores son todos son emperadores, ¿no? La persecución de Trajano, Trajano es un emperador español del Imperio Romano, nació en España, pero dominó todo el Imperio Romano, que es el que más extendió el imperio, pero también los persiguió durante 2 años para acabar con ellos, porque se habían convertido ya en una molestia. Luego está la persecución de Marco Aurelio, del año 61 al 80, 19 años los persiguió, los torturó, los mató y no se exterminaron. Luego la persecución del año 202, que es el año de Septimo Severo. Luego la persecución de Maximino en el año 235, 1 año. La persecución de Decio, que duró 1 año, o 2, bueno, de 50 y 51. La persecución de Diocleciano, que es una de las más sangrientas y más crueles, pero casi de las últimas. La persecución de Valeriano, de 256 al 259.
Y por último, la persecución de Juliano, que es otro emperador, en el 361. Y ahí se acabaron porque en el 263 se reconoce ya a la religión como la religión oficial al cristianismo. ¿Sí? Muy bien, entonces, para que lo tengamos claro, las persecuciones que tuvieron que experimentar nuestros queridos cristianos en esa época. ¿Bien? Entonces, estamos aquí. Listo. Hay que recordar algunas cosas de esta religión perseguida. Recuerden que ser perseguido no es que los decían, ay, sino, por ejemplo, este era el circo romano. Así se mataban a los cristianos. Es una imagen muy vívida, ¿no? Los romanos iban a ver arder a los cristianos, ¿sí? Y se soltaban a las bestias que luchaban entre sí o que luchaban con los gladiadores para que se alimenten, se les daban cristianos vivos y para que sean más sangrientas aún, ¿ya? Es una forma de matar cristianos. Si pueden ver, crucificados y quemados y puestos dentro del circo para que los leones o los leones se los coman, o las bestias salvajes o las fieras se los coman, y los gladiadores calienten matando cristianos, calienten el músculo. Muy bien. De igual manera, se mataban. Estas persecuciones también eran espectáculos públicos, es decir, cuando habían bacanales con el emperador. Una bacanal es una fiesta, es una fiesta de excesos de comida, de bebida, de sexo. En estas fiestas que daba el emperador, un espectáculo era también ver arder cristianos. Miren, imagínense, ver arder a los cristianos, es decir, ver cómo se queman, ¿ya? Los judíos también mataban cristianos, apedreándolos. Pero también esa rencilla entre judíos y cristianos siempre ha habido. Listo. La forma en que los cristianos tenían para poder reunirse y vivir su fe era en las llamadas catacumbas. ¿Qué son las catacumbas? Lugares subterráneos donde se enterraban a los muertos, es decir, en el cementerio. Por eso es que era una cosa rara que los romanos no entendían. ¿Cómo es que los cristianos, los romanos pensaban que eran demoníacos, que adoraban al diablo, porque se reunían en el cementerio a medianoche, que no se podían reunir en otro lugar? Y adicional a eso, comían carne y bebían sangre humana, porque recuerden que los católicos celebran las palabras de Jesús: tomad y comed, que este pan es mi cuerpo, tomad y bebed, que este vino es mi sangre. Recordando eso, los romanos no sabían bien de qué se trataba y pensaban que hacían sacrificios humanos en el cementerio a medianoche cuando se podían reunir. O sea, era una cosa que no se podía entender bien. Por eso precisamente es que los cristianos fueron también perseguidos por ese tipo de creencias, porque pensaban que hacían sacrificios humanos. Y no, o sea, se recordaban las palabras de Jesús. Muy bien, se termina esta persecución con el Edicto de Milán en el año 313. ¿Ya? El Edicto de Milán es un edicto que pone fin a las persecuciones, a pesar de que Juliano también los persiguió en el año 363, a pesar de este edicto. ¿Sí? Este Edicto de Milán, que lo hace el emperador Constantino, recuerden, este nombre es muy importante para la religión cristiana en todo el mundo, porque es el hombre, es el emperador que terminó, uno, con la persecución, y dos, ordenó a la religión cristiana, es decir, la reestructuró, la jerarquizó y le dio el poder y la potestad para que pueda ejercer su culto libremente. Entonces, primero, puso término a las persecuciones en todo el imperio, primera cosa. Segundo, reconoció a los cristianos su libertad civil y religiosa, ya no los van a matar, pueden adorar a su Dios. Y tercero, con el apoyo y protección del Estado, es decir, del Estado romano, la Iglesia se consolidó y se dedicó a eliminar las herejías que habían surgido, porque incluso dentro del cristianismo habían muchos que creían, uno, por ejemplo, que Jesús no había existido realmente, era un cuento. Otros creían que Jesús era un espíritu, no había nada de carne. Otros decían que Jesús no era Dios, sino sencillamente un buen profeta, y eso era todo. Entonces, todo eso se fue eliminando con el paso de algunos concilios incluso, ¿no? Muy bien.
Vamos a este último punto, creo que es el último, y con este terminamos, los evangelios y el paleocristianismo. Todos estos temas están dentro del libro que les mandé a hacer una revisión, ¿no? Primera cosa, los evangelios, ¿cuáles son? El evangelio de San Mateo. Recuerden, a ver, háganme acuerdo cuáles son. Hay 4 evangelios, ¿cuáles son en la Biblia? Hablen, estudiantes, hablen. Mateo, 4 evangelios. Marcos, Lucas y Juan. Exacto, a ver, ¿cuál era? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Perfecto, entonces Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a ver el primer evangelio, que es el evangelio de Mateo. Recuerden que Mateo era un publicano que cobraba impuestos. Ya, listo. Entonces, los destinatarios de este evangelio son los judíos que abrazaron la fe. No es escrito para todo el mundo, sino para los judíos. Lugar de composición, Antioquía. Ahí se compuso, posiblemente ahí estaba Mateo. La fecha de composición fue entre el 50 o 60 después de Cristo. Y reúne varios discursos de Jesús. Ahí también están las bienaventuranzas, ¿no? Que leímos. Vamos a ver, el evangelio de Marcos. Dice que se atribuye a Marcos la invención de este género literario que se llama evangelio. Se atribuye a este evangelista. Se acepta como lugar y fecha de composición el año 70 después de Cristo. En Roma dice que se escribe este evangelio. Se dice que recoge la predicación de Pedro, el cual murió hacia el año 64 después de Cristo. Es decir, Pedro predicó y Marcos cogió su doctrina y la escribió. Porque Jesús no escribió nada, recuerden eso. Dice que su Yankel Barragán. ¿Quién es Yankel Barragán? ¿Alguien conoce a Yankel Barragán? No. No sé quién será Yankel Barragán en realidad. No, profe. Yankel. No tengo ningún Yankel Barragán. ¿Alguien compartió el link? No compartirán el link, por favor. Estas son clases privadas. Yankel, ¿quién es? No sé quién se llama. No le puedo dar acceso. Muy bien. Cuarto, sus destinatarios, una comunidad de antiguos paganos. Recuerden que paganos eran romanos que no sabían nada de la religión judía, amenazadas por persecuciones y contradicciones, dudas internas. O sea, no sabían si creer o no creer o qué mismo creer. Vamos ahora al evangelio de Lucas. La fecha fue compuesta alrededor de los años 80, es decir, no de 1980, sino del año 80 realmente. Ya existían los evangelios de Marcos y Mateo y distintos relatos, colecciones y tradiciones orales. Lugar, la comunidad a la que se dirige Lucas vive en medio de un ambiente helenista. Helenista, recuerden que es griego. O sea, pueblos donde se habla griego. Corinto, Éfeso. Se compone de cristianos de la segunda generación, es decir, que ya vieron morir a los primeros cristianos, que sufren de la rutina en la vivencia de la fe y tienen ante sí atractivos valores de su sociedad. Es decir, otras cosas que ya no les interesan tanto como el cristianismo. El autor invita con su obra a la conversión mediante el recuerdo de la vida y las palabras de Jesús. Y ahora vamos con el evangelio de Juan. ¿Quién es el autor? Bueno, algunos dicen que es el apóstol Juan, otros dicen que no. No se menciona por nombre, sino el discípulo amado. La fecha entre el año 90 y algunos dicen que es hasta el año 100, no se calcula exactamente. Recuerden que son 2000 años de historia, se perdió mucha información. Lugar de la escritura es en Éfeso. Destinatarios, una audiencia combinada entre judíos y gentiles, evangelio universal, es decir, para todos. El propósito para que el lector tenga fe en Jesús y creyendo vida eterna. Muy bien, esa es la idea de los 4 evangelios. Y por último, acabamos con esto, estudiantes, que es la patrística. También es un tema que está dentro del libro, ¿sí? No me estoy inventando nada, no estoy dando cosas que no son, sino cosas que realmente configuran preguntas. Patrística, ¿qué es esa vaina? Los padres apostólicos, es decir, los 12 apóstoles y hasta Pablo, y apologistas. Otro término nuevo, ¿qué significa apologistas? Consulten, por favor, tengan la bondad. ¿Qué es un apologista? Apologista. Hablen, estudiantes. Pongan en YouTube, en Google, apologista. ¿Qué es un apologista? Persona que hace una apología. Sí, pero ¿qué es una apología entonces? ¿Qué es un comelón? Persona que come. ¿Qué es un apologista? Veamos. Son personajes de 35 a 40 años de edad que tienen una sólida formación en las distintas áreas del arte.
No, apologistas, no son esos. Defensor de una doctrina o credo principalmente religioso. Muy bien, eso es un apologista, es aquel que defiende, ¿sí? Es aquel que defiende su fe. Por ejemplo, dice alguien, yo no creo en Dios, y el apologista defiende por qué cree en Dios. Dice, yo no creo en que Jesús sea un hombre. Entonces, un apologista dice, yo defiende con ideas, con argumentos, lo que cree. Entonces, muy bien. A ver, cosa importante, ¿ya? Al comienzo, la catequesis de la doctrina cristiana, la catequesis es la enseñanza, ¿no? Se apoyaba en la predicación oral de los testigos de Jesucristo, es decir, gente que había visto a Jesús, había comido con él, lo había escuchado. Esa es la primera fase. Una parte de esa catequesis se puso por escrito, que se llaman evangelios, ¿ya? Casi al mismo tiempo surgieron resúmenes orgánicos de los artículos dogmáticos conocidos como símbolos de la fe, el credo. No sé si ustedes se acuerden que en la Iglesia Católica te hacen aprender un resumen de tu fe, que se llama credo. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, puntos suspensivos. Eso se llaman símbolos de la fe o credo, al inicio de la doctrina cristiana. Ya a mediados del siglo II, los cristianos acudieron a la especulación teológica. Especulación teológica significa empezar a pensar en Dios, empezar a decir y a cuestionarse cuestiones de la fe, para precisar mejor las fórmulas dogmáticas contenidas en los símbolos de la fe. Por ejemplo, hoy hay una especulación teológica en el credo católico que dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació bajo, bueno, ¿cómo está? A ver, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo, ¿alguien se sabe el credo, por favor, que me ayude? Creo que es así, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en su Hijo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ahí viene una cuestión de especulación. Nació de Santa María Virgen, ¿sí? Algunos dicen que no fue virgen, que sí fue virgen, que no se conservó virgen hasta la muerte, cosas así, ¿ya? Deshacer los argumentos heréticos, que ser hereje es aquel que contradice los argumentos de la fe, y defenderse de las acusaciones calumniosas de las autoridades romanas, que decían que comían carne humana, que sacrificaban a niños, que eran satánicos, etc. Entonces, todo eso da origen a esta primera fase, ¿no? La patrística se define como el periodo de elaboración doctrinal y fijación conceptual desarrollado por los padres de la Iglesia, quienes se valieron de la filosofía pagana para explicar y defender los contenidos de la fe. Los padres de la Iglesia, escritores cristianos de los primeros siglos que cumplen con las siguientes características. Es decir, los padres de la Iglesia son estos. Ortodoxia en la doctrina católica, no entendida como inmunidad total de errores, sino como fiel comunión doctrinal con la Iglesia. A ver, atentos. Para los que son evangélicos, bautistas, testigos de Jehová y otras tendencias religiosas, la iglesia llamada católica es la iglesia oficial del Imperio Romano, así se llamaba. ¿Qué significa católica? Significa universal, es decir, en el año en que Teodosio I declara, que es un emperador romano, declara a los cristianos como la iglesia oficial del imperio, la convierte en católica, que significa universal. En todo el imperio romano se tenía que creer en esa religión y en ese Dios, ¿ya? Por eso es que estamos hablando de la iglesia católica, porque así se la mencionó en el imperio romano. Por si acaso, el cristianismo se convirtió en católico o católica universal en el Imperio Romano. Luego, en el año de 1506, aparece un monje católico, benedictino, que no es benedictino, es agustino, llamado Martín Lutero,
y él es el que hace que la iglesia se rompa en varias corrientes, como los bautistas, los evangélicos, los anglicanos, los luteranos, los calvinistas, etcétera. O sea, gracias a él es que existen esas tendencias religiosas. Pero en esta primera fase es un cristianismo apegado al Estado romano y que toma la figura de católico, ¿no? Entonces, estos son los padres de la iglesia que siguen esta fe, que tienen una santidad de vida, es decir, viven una vida santa, reconocimiento, aprobación por parte de la iglesia católica y antigüedad. Entonces, eso es la patrística, ¿no? Ya, muy bien, ya hasta ahí me quedo. Gracias por no dormirse, estudiantes. Gracias por no dormirse. Les agradezco muchísimo. ¿Están despiertos todavía? A ver, digan presente, habiliten cámaras, por favor, que quiero verlos antes de irme. Presente. Exacto, digan presente. Quiero escucharlos. Presente, presente, vamos, todos, presente. Presente. Muy bien. Presente, profe. Chévere. Les agradezco muchísimo por la atención que me han brindado. Es un tema largo, es un tema extenso, como pudieron verlo. O sea, analizarlo bien, porque si usted coge el libro y medio lo lee, algo aprende. Pero analizar bien este tema, cómo se fue extendiendo, incluso la patrística es interesante, porque empieza uno a ver cómo a lo largo de los primeros 400 años, recuerden que el cristianismo tiene 2000 años. Y en los primeros 400 años pasaron una cantidad de cosas que no hemos analizado. Las hemos visto por ahí brevemente, pero la patrística, que es justamente estos primeros apóstoles, a los primeros escritores evangélicos, a los primeros apologistas que empezaron a defender la fe, estudiar lo que dijeron, afecta incluso desde la perspectiva religiosa a la política. Porque en este entonces algunos cristianos se mataban, es literal lo que estoy diciendo, se mataban por defender lo que creían. O por defender lo que creían, morían, ¿sí? A mano incluso de otros cristianos. Y esto es una cosa que a uno lo deja pensando muchísimo, cómo en esa época se llevaron a ese modo extremo la creencia religiosa. Bien, entonces, ¿alguna pregunta antes de irnos, por favor? Nada, todo quedó claro. ¿O no quedó claro nada? Lisa, mañana clase de qué tenemos. Mañana pueden ustedes, para los que deseen, ¿no? Es nivelación de matemáticas, temas anteriores que se han venido trabajando, si lo desean. Es voluntario el día sábado. ¿Desde qué hora dicen? Desde las 9 o 9:30, con el profe Cris ya les va a informar. Ya, listo. Entonces, para que puedan ver temas Listo, pasados. profe. Gracias, señoras y señores. Un gusto haberlos visto, haber participado con ustedes. Espero que tengan una excelente noche. Cuídense mucho. Chao, chicos. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego.